El día de hoy nos encontramos con el doctor Marcelo Serafín González García, profesor de tiempo completo en la Unidad de Iztapalapa. Muchas gracias, profesor, por aceptar nuestra entrevista. Con mucho gusto. Acerca de el CECIL, ya es el 20º aniversario y pues quisiéramos saber su opinión desde su punto de vista como profesor, ya que es un congreso completamente organizado por estudiantes. Yo te agradezco que me preguntes sobre el CECIL y que me des la oportunidad de dar mi opinión, porque me parece que es algo muy positivo y que de los que yo he visto, que pues son la mayor parte, los alumnos se han desenvuelto muy bien, lo han organizado muy bien, porque además precisamente es de lo que se trata, de que haya comunicación entre lo que los distintos intereses, que son muchos, a los que se dedica cada quien, de repente encuentren confluencia en mesas en las que los alumnos intercambian. Además aprovechan normalmente para invitar a algunos profesores, pero también invitan alumnos de otras universidades. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Uno no puede estar aislado, ¿no? Y creo que lo han llevado a cabo, hay que decirlo, normalmente con el muy buen apoyo de la coordinación de letras, pero pues nada más apoyando, porque en realidad la creatividad, las decisiones, la forma en que se ha llevado a cabo es de los alumnos. Y yo a ustedes los felicito por permitir que esto continúe y no dejar que esto se quede ahí como algo que se logró y que quedó muy bien, sino que está vivo, ¿no? Y ahorita en este momento está vivo gracias a ustedes. O sea, porque los otros quedaron muy bien, estuvieron muy bien, pero gracias a ustedes continúa vivo y con nuevas ideas. Continuarán ustedes viendo de ustedes quienes organizan, quienes forman parte de las mesas, etcétera, invitando gente de fuera, los profesores de aquí. Toda esa conjunción a nosotros siempre nos va a ayudar, porque lo nuestro precisamente se trata de estar en contacto con mucha gente, ¿no? Y entonces, pues lo único que yo tengo que decir, la verdad, son palabras positivas sobre el CECIL. Sí que puede haber que si esto no, que si esto sí, bueno, eso ya es harina de otro costal. Pero en lo fundamental, hay que felicitarlos porque están manteniendo viva una tradición que yo creo que es estupenda para la escuela, y que, bueno, les permite entrar en contacto con alumnos, profesores, etcétera, lo cual es maravilloso que lo hagamos. Muchas gracias. Y lo pienso de corazón, no es nada más sí, sino que creo, y creo que en general se van a encontrar con este tipo de opiniones, porque es toda una tradición, y que qué bueno que los que están aquí continúan preocupándose de que se esté dando y se esté reciclando todo el tiempo, ¿no? Así que un aplauso de antemano. Muchas gracias. No, ¿de qué? Nosotros sabemos que su línea de investigación tiene que ver precisamente con el Siglo de Oro. Quisiéramos saber cómo percibe usted la configuración de la figura femenina dentro de esta época en cuanto a literatura y teatro. En los últimos años me he ido concentrando fundamentalmente en el teatro del Siglo de Oro. Y en el teatro del Siglo de Oro hay toda una corriente de nuevos estudios, porque se había hecho una lectura que nosotros consideramos un poco reductora, que no se hacía justicia a estos grandes dramaturgos de la época, Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, Ruiz de Alarcón. Entonces, de alguna manera, hay nuevas propuestas, y en esas nuevas propuestas de lectura, pues si nos concentramos en los personajes femeninos, nos encontramos con personajes sumamente interesantes y complejos. Obviamente, pues sí están dentro del contexto cultural, dentro de los valores tradicionales a los que de alguna manera también pertenece este teatro, pero como estamos con grandes dramaturgos, estos grandes dramaturgos hay veces que van más allá de la ideología, que es la que privaba en ese ambiente, y logran realmente, pues en este caso, como me preguntan de los personajes femeninos, logran realmente dar
una recreación de personajes realmente compleja y artísticamente, yo diría, muy elaborada. Pues nos lo encontramos esto, tanto, por poner un ejemplo, tanto en Fuente Ovejuna, que es uno de los textos más conocidos de Lope de Vega, con Laurencia, el famoso personaje de Laurencia, cuya intervención en todo lo que ocurre en el texto es fundamental, pero también en una comedia como El perro del hortelano, donde la famosa Diana, que es la duquesa de Belflor, pues también juega un papel fundamental y hay una recreación muy compleja. La trayectoria de este personaje es muy muy interesante y es la que da vida de manera fundamental a toda una serie de situaciones asombrosas en el transcurso de la obra. Tenemos de todas maneras también por parte de Tirso de Molina, por mencionar nada más El vergonzoso en Palacio, pues dos figuras realmente inolvidables y complejas que son Magdalena y Serafina. Calderón de la Barca tiene muchos textos donde hace realmente recreaciones muy interesantes también de la figura femenina, complejas. Citemos por ejemplo las comedias La Dama Duende o Casa con dos puertas, males de guardar. Y bueno, pues en la misma línea yo me atrevería también a mencionar a Juan Ruiz de Alarcón, aunque por ahí algún crítico, no lo voy a mencionar, porque de alguna manera esos críticos fueron también nuestros maestros para introducirnos a Ruiz de Alarcón, pero su apreciación de los personajes femeninos parece algo injusta, porque él hablaba como de personajes pues no muy caracterizados, con poca intervención, y cuando uno se acerca a los textos de Ruiz de Alarcón, pues te encuentras con algunos personajes femeninos realmente muy de tomarse en cuenta. Yo te pondría por caso La amistad castigada, que se me fue. Es en La amistad castigada donde el personaje de Aurora es un personaje fundamental. Hay otros, pero bueno, tampoco hay que agobiarlo. Y otros personajes que intervienen también en el teatro de Ruiz de Alarcón, que pues son dignos de ser estudiados y dignos de ser abordados a una nueva luz. Esto es lo que te tendría que decir con respecto a un nuevo enfoque y una nueva manera de acercarse al estudio de estos textos. Obviamente, pues en este caso estoy insistiendo en el personaje femenino, pero hay más elementos, ¿sí? ¿No? Sí, justamente nos llama mucho la atención. Tiene muchos estudios acerca de la obra de Juan Ruiz de Alarcón. Notamos que su tesis doctoral precisamente fue sobre sus Ruiz comedias. Entonces, sí. ¿Cómo ve usted a los personajes femeninos? Yo he abordado más bien el estudio de Alarcón, señalando una característica que me ha parecido fundamental, y es lo que yo he llamado el personaje humorístico. O sea que es un personaje, de alguna manera, citando a Arnold Hauser, un personaje problemático. Como es en general, me parece a mí, lo que pasa es que yo lo abordo en Ruiz de Alarcón, como es en general el personaje del teatro barroco. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, según Hauser, el personaje clásico se define por algunos rasgos que integran su personalidad. Por ejemplo, si tú hablas de Ulises, pues es fecundo en ardides, es normalmente prudente, actúa siempre de una manera esforzada, etcétera, ¿no? Y en el personaje problemático, más que destacar estos rasgos distintos, unidos sobre todo por unos elementos que los tipifican, él reconoce las irracionalidades que se expresan en este tipo de personajes. Es decir, están en lucha, por ejemplo, entre razón y pasión. ¿Y cómo se presenta? Pues esta lucha entre actuar de una manera
previsible, de una manera cuidadosa, o por otra parte, la pasión amorosa siempre está ahí presente, ¿no? Y entonces, hay veces que pues no es conveniente, por muchos distintos motivos, que el personaje de repente se enamore, ¿no? Por poner el caso así más obvio, en El perro del hortelano, la condesa de Belflor se enamora de su criado Teodoro. Entonces, pues eso, dentro de la ideología del momento, pues no resulta lo mejor, y entonces ella pues tiene un problema porque está enamorando de alguien de quien no debe de enamorarse, y es una mujer noble, sí, ¿verdad? Y entonces precisamente la obra consiste en la lucha de ella entre la razón, que en este caso la razón estaría del lado social, ¿verdad? De una mujer con su alcurnia no puede enamorarse del criado, pero el hecho es que cada vez que lo ve surge con fuerza el amor, y ella no logra dominar, aunque quiere dominarlo, y en fin, está en estos enredos, ¿no? Y esto se presenta de muy distintas maneras, realizado y recreado, en general en los personajes más importantes del teatro del Siglo de Oro. Y obviamente también lo encontramos en el teatro de Ruiz de Alarcón, ¿sí? Y esto está muy presente en las mujeres. Sí nos encontramos con personajes que, ¿cómo te podría decir?, van más allá de la simplificación que se ha hecho. Por ejemplo, en Mudarse por Mejorarse, la dama juega un papel fundamental ante los dos galanes que le están pretendiendo, y aunque está enamorada, ella logra contenerse, y de alguna forma ella es la que al final de cuentas va a decidir cómo se tienen que dar las cosas. Entonces no es simplemente un papel pasivo el que está desempeñando este personaje. Esta es una de las primeras comedias de Ruiz de Alarcón, ¿sí? Entonces está realmente participando, interviniendo, y hay veces que incluso enseñando al galán que la ruta que está cogiendo no es por ahí, sino que es por otro lado, ¿sí? Y acerca de la creación de mujeres dentro del teatro. Yo tampoco me metí. Lo que pasa es que el teatro del Siglo de Oro es un campo muy amplio. Hablamos, por ejemplo, de los dramaturgos más conocidos, ¿no? Lope, Tirso Calderón, Juan Ruiz de Alarcón. De repente nos acordamos también de Mira de Amezcua, de Guillén de Castro, de Agustín Moreto. Sí. Pero pues resulta que es un número muy amplio de dramaturgos, y sí hubo dramaturgas y mujeres que escribieron para el teatro. Ahorita la verdad se me van los nombres, pero sí las hubo. Bueno, y entre nosotros está una de ellas, ¿verdad? Nada más y nada menos que Sor Juana Inés de la Cruz, sí, ¿verdad? Pero también hubo otras, ¿sí? A lo mejor no tan de primera línea, porque además todos estos dramaturgos, algunos fueron geniales, pero no todos, ¿sí? Un gran conocedor del teatro dice que en ese momento eran alrededor de 60 dramaturgos los que estaban escribiendo para la escena. O sea, imagínate, ¿no? Y que el número de obras que se llegaron a escribir, pues son conjeturas, ¿verdad? Pero no son conjeturas inventadas así, sino a partir de ciertos datos. Entonces calculan que alrededor de 30,000 obras hayan sido escritas, en la diversidad de corrales que había, porque en todas las ciudades importantes había un corral, ¿no? Sí. Entonces, sí las hubo, algunas de ellas parece ser que de bastante calidad, no recuerdo ahorita los nombres, pero claro que hubo dramaturgas. Y bueno, una de mucha calidad, que fue Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Con sus comedias, sus autos sacramentales, sus loas, como ustedes ya lo saben, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, sí, 3 obras que nos pueda recomendar de la época donde pues la figura femenina tenga como esta fuerza, no tanto como la protagonista a lo mejor, pero que se destaque. Pues ya les mencioné yo, claro, en esto voy a ser injusto, porque pues son tantas las que uno podría decir, sí, que lo que yo voy a decir de antemano es una arbitrariedad. ¿Por qué? Porque está sujeto a mi gusto. Le puedes preguntar a otro profesor, te va a decir, no, esas no, son estas 3, y otro te va a decir, son estas otras, ¿no? Pero bueno,
a mí me parece que El perro del hortelano es una obra realmente digna de enfocar a este personaje femenino que lo trabaja maravillosamente Lope, ¿sí? Ya les mencioné también El vergonzoso en Palacio de Tirso de Molina, que me parece a mí una realización realmente maravillosa en cuanto a los personajes femeninos, porque ahí son dos, son Magdalena y Serafina, ¿sí? Y bueno, finalmente este personaje de Aurora de la amistad castigada, a mí me parece que es, o sea, se ha señalado muy poco la importancia que tiene, pero es un gran personaje, un personaje con una fuerza. La intervención al final de Aurora es fundamental para el desenlace. Entonces yo por eso me atrevo también a recomendar La amistad castigada. Imagínate lo injusto que estoy siendo, que estoy dejando fuera a Calderón de la Barca, ¿no? Entonces pues ya las tres son cuatro, porque entonces habría que hablar, por ejemplo, de Casa con dos puertas, males de guardar, con Marcela, que es, me parece a mí, otro gran personaje, ¿no? Más todas las injusticias que estoy cometiendo dejando las otras afuera. En estas comedias hay un crítico llamado Wardroper, que él considera que las obras predominantemente serias, porque recuerden que aquí ya comedia y tragedia no están separadas en géneros distintos, sí, que eran tragedia y comedia. Entonces por eso digo, las obras predominantemente cómicas, según Wardroper, nos dan una visión de, ¿cómo te puedo decir?, patriarcal de la realidad, mientras que en las comedias triunfa el punto de vista femenino. Quizá aquí tenemos también un poco una respuesta de cómo se tomaba en cuenta ese punto de vista. Aún de una manera, pues ya sabemos, muy dentro de los valores, dentro de la ideología del momento, pero me parece a mí que, pues enfocándolo con cierta hondura artística, ¿sí? Y con, bueno, pues con un gran conocimiento. Pues en líneas muy, muy generales, esto es lo que yo les podría decir. Bueno, pues le agradecemos mucho su tiempo. No, pues de qué, muchas gracias por venirme a entrevistar, al contrario, yo se los agradezco. Ahí échenle una editadita porque ya se me estaba olvidando una y en fin. No se preocupe, eso ya lo arreglamos nosotros. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, estoy en sus manos. Sí, a todo. Muy bien. Muchísimas gracias. No, de qué, a ustedes, A ustedes se los agradezco. Bueno, pues.